Hoy es día 6 de junio de 2024 y la conferencia que inicio en estos momentos la titulamos Formas de solidaridad y de ser útil a los demás. Por supuesto que no es la primera vez que trato este tema, ya lo he hecho otras veces, pero es tan importante como pasa con otros, que lógicamente repetir, que nunca es exactamente repetición, porque hay días que son básicas, atemporales y que siempre están y deben estar ahí, omnipresentes, pero siempre puede haber matices, detalles o aspectos nuevos. Por lo tanto, tampoco será la última vez que abordemos este asunto tan importante para los seres humanos. Yo recuerdo cuando hace bastantes años, 40 y tantos, casi 50 años, pues que practicaba yoga, yogas, meditaciones, etcétera. Y por aquel entonces, pues también conocimos a Antonio Blay, las enseñanzas en directo de Antonio Blay, de Vicente Beltrán Anglada, etcétera, que hablábamos pues de que la autorrealización no podía ser algo egoísta, algo exclusivo para uno, algo que te hace profundizar en ti sin tener en cuenta a los demás, el mundo externo, sino que tenía que estar esto implicado también. Y entonces, pues al ir profundizando te vas dando cuenta, unos antes, otros después, de que si realmente profundizamos y andamos dentro de nosotros, nos encontramos necesariamente con la necesidad de expresar esas dimensiones positivas, hondas, profundas o espirituales, expresarlas y irradiarlas, transmitirlas al mundo, colaborar con el bienestar del mundo exterior. Por lo tanto, está todo implicado. No se puede aislar a ningún ser humano de su entorno, de la sociedad, de la humanidad, del mundo, de la naturaleza. Está todo interrelacionado. Hablar de este tema implica, pues, lógicamente, dar importancia a nuestra naturaleza humana. Tenemos una personalidad que, de un modo completo, es no solo nuestro cuerpo físico con el cual nos expresamos, con nuestros actos, con nuestra palabra, sino tenemos una parte emocional con la cual sentimos, deseamos, y una parte mental también con la cual pensamos, una mente concreta, para ser más específicos en relación con la personalidad, con el yo personal, con el ego. Esto pues puede funcionar bien o mal, mejor o peor, puede funcionar de un modo egoísta o de un modo más altruista, pero se sepa intelectualmente o no, somos algo más. No digo tenemos algo más, sino que somos un yo superior, se le puede llamar alma, yo superior, conciencia, conciencia con mayúscula, no la conciencia en sentido corriente del término, y por supuesto que estos potenciales que están ahí son básicamente tres, que es la luz o intuición, que nos da la capacidad de nuestra mente abstracta de poder comprender, de poder intuir más a fondo las realidades de la vida. El amor, no lo que solemos llamar amor, que es más bien deseo, deseo bien intencionado, sino un amor más profundo, más incondicional, en distintos grados, por supuesto, y la voluntad, una voluntad inteligente y amorosa al bien. Estos son potenciales ilimitados y conforme vamos avanzando, pues se van expresando. Por eso en nuestra vida podemos actuar, eso ya depende de los seres humanos, de cada ser humano y de cada momento de cada ser humano, según
en qué peldaño nos encontremos de evolución, actuar y vivir de un modo más egocéntrico. Y por lo tanto, a veces, pues esa forma egocéntrica, aunque nos relacionemos con los demás, no expresa una verdadera solidaridad. Si avanzamos, podemos hablar de un altruismo, pues vamos a llamar condicional, condicionado, es decir, de un modo claro, hacemos algo a los demás a cambio de que los demás nos hagan a nosotros, nos beneficien, a cambio de que haya una respuesta en este sentido, si no, no lo hacemos. Por eso se llama condicionado, un altruismo que está bien y que más vale esto que lo contrario de hacer el malo o ser indiferentes. Pero hay un condicionante y eso lo da el nivel de conciencia que hayamos alcanzado en ese momento. Y si seguimos progresando, evolucionando, habría como un, vamos a llamarle, un altruismo incondicional. La palabra incondicional se refiere a que no pone condiciones, a que aquello que hacemos nace del fondo de nuestro ser, de nuestro yo superior, como he dicho antes, y por lo tanto de esa naturaleza, de esos potenciales superiores, los conozcamos en teoría o no. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Hay muchos seres humanos que desconocen esta teoría, pero lo viven. Están viviendo algún grado de expresión de estos potenciales superiores, por consiguiente positivos. Y por lo tanto, pues ahí es donde podríamos hablar de una solidaridad más depurada, más elevada, más profunda, para poder establecer estas posibles diferencias, como suele ocurrir en muchos nombres que utilizamos en la vida, muchas etiquetas, una sola palabra para designar muchos niveles, muchos grados de manifestación, de vivencia del significado de los términos. Y eso ocurre también en este, de la solidaridad. Por lo tanto, pues si estamos condicionados por nuestra personalidad, ya todos lo sabemos, tiene una tendencia egocéntrica a alimentarse en todos los aspectos, físico, emocional y mental, principalmente, a veces de un modo exclusivo, pero si vamos avanzando, entonces la personalidad obedece, se adapta, es vehículo de expresión de estos potenciales que he señalado y por lo tanto no va cada parte a su aire, sino que hay como una unificación, una armonía. Y entonces cuando esto sucede, la solidaridad, como otros aspectos de la vida, se produce en su verdadera dimensión. Todos sabemos que cuando, si nos acordamos, cuando éramos pequeños, observamos a muchos niños y niñas, pues vemos que hay unos condicionantes psicológicos que son pues particulares, de tipo más amplio, morales, sociales, etcétera, que hacen que en los primeros años se introyecten una serie de ideas, adecuadas o inadecuadas. Y eso, hasta que no se soluciona y se puede cambiar, se mantienen ahí, consciente o inconscientemente. Por lo tanto, estos condicionantes, pues hay de muchas clases. Un tipo de condicionantes que se relaciona con lo que estoy explicando es pues que hay que ser buenos, hay que ayudar y comportarse con los demás. Entonces, solamente como una idea de obligación. Por supuesto que esto tiene un sentido, pero me refiero a introyectarlo sin comprender qué significa esto, solamente como una orden que nos pueden dar, como un consejo educativo que nos han podido dar. Entonces, esto solamente actúa luego en la práctica si hay una predisposición interna. Si no hay una predisposición, entonces psicológicamente esto y otras cosas se cambian. Hay distintos tipos de reacción, de rebeldía. Solamente esto se mantiene si hay algún grado de predisposición interna. Entonces, hay algo que se relaciona también con esto que es que lo utilizamos todos los seres humanos entre
nosotros, que es las recompensas, el, algo que estudia la psicología conductista, los refuerzos. Si ante un determinado acto hay una recompensa positiva, hay una tendencia instintiva a repetirla. Y si las consecuencias son negativas, a evitarla. Esto tiene muchos matices, por supuesto, pero es una tendencia que actúa desde niveles limitados de conciencia, más limitados, instintivos, emocionales. Cuando profundizamos, esto se puede seguir dando, pero hay algo más, que es que aquello que vivimos realmente en profundidad, como lo que he dicho anteriormente, sale, se expresa, aunque el ambiente no sea favorable, aunque no nos estén reforzando, aunque no haya agradecimiento. Porque que ese agradecimiento pues puede ser pues el alabarte una persona, las personas que te alaban, que te afirmen, que estén de acuerdo en lo que estás haciendo. Hay recompensas de muchas clases. Para los creyentes de determinadas religiones, pues es el cielo después de la muerte. En otras creencias o vivencias es la reencarnación, el tener un buen karma en próximas encarnaciones. De tal manera que hay condicionantes de distinto tipo, condicionantes o recompensas que nos mueven a actuar. Pero como estaba diciendo, hay cuando comprendemos en sentido profundo, esto puede seguir estando, pero la motivación principal emana de nuestro interior. Es algo más auténtico, más profundo, más hondo. Ante la pregunta, ¿cómo podemos desarrollar esto? ¿Y de qué formas? Pero en primer lugar voy a hablar de qué actitudes podemos adoptar, qué tipo de comportamiento para poder desarrollar. Y esto no es una cosa de una temporada o de un rato, etcétera. Es un proceso continuo, sin límite. La atención que tanto hablo en cualquier tema que trate, que es algo muy importante, que lo aprendí en aquel entonces cuando las prácticas del yoga, de la meditación, etcétera, pero que sin necesidad de conocer estas técnicas, pues cada vez los seres humanos, aunque todavía sea minoritario, pero va en aumento. Vamos a ir descubriendo lo importante que es vivir atentos, que por cierto es la meditación más elevada. Hagamos o no hagamos otras, ¿qué podemos hacer? Atentos al presente, a lo que percibimos del mundo exterior con los sentidos o de nuestro mundo interior, al yo que está percibiendo. Es decir, atención hacia afuera y hacia adentro, en cada momento, en cada instante, en el presente, en el aquí y ahora, según quienes pues lo dicen de una forma o de otra, pero que suele girar alrededor de lo mismo. Y si lo hacemos, y si nos acordamos y lo experimentamos cuando tenemos interés en algo, observaremos cómo la personalidad, no solo la mente, sino el resto, está controlada, está relajada, sin rebelarse. Simplemente está expresándose más, cada vez más nuestro auténtico yo. Y esto no solamente implica poder comprender más, poder desarrollar la capacidad intuitiva que nos lleva a comprender más y más en profundidad aspectos de la vida, sino el amor. Descubrir que al percibirnos unidos, integrados con los demás, con las actividades que hacemos, con la naturaleza, con todo, nos sentimos unidos como algo no teórico, sino vivencial, donde desaparece la separatividad que crea la mente concreta. Entonces esa unión es amor. Ese es más, eso es un acercamiento al auténtico amor que no tiene límites, por supuesto, igual que la capacidad de comprender y la voluntad, porque esa atención nos lleva a notar esa energía que está ya en nuestro interior y que podemos disponer, energía de acción. Por lo tanto, esto ayuda
O recuerdo, pues, una de las cosas que solía decir y que está en sus libros Antonio Blay, era una actitud activo positiva y consciente. ¿Qué significa activo? No quedarnos con los brazos cruzados esperando que nos llegue lo que sea, sino estar activo en sentido positivo, porque podemos actuar, todos lo sabemos, negativamente, egoístamente. Una actitud positiva y activa, no una actitud de pasividad o de receptividad nada más, sino activa y consciente. Y lo consciente nos lleva a que esa actividad pues sea no solo positiva, sino adecuada, inteligentemente llevada en la acción. Por lo tanto, pues esto es importante. Por supuesto que podemos añadir momentos de reflexión. Tenemos una mente concreta, no para adornos, sino para algo. Y si la aplicamos, la utilizamos en lo que llamamos reflexión con atención, conscientes, esa reflexión será adecuada. Nos llevará a unir, a relacionar los pensamientos, las imágenes, de un modo más adecuado. Y a veces pues, nos puede ayudar, como sabemos, para comprender más. Pero la comprensión no lo hace la mente concreta, es la mente abstracta, la intuición. Nada más que si está al mismo tiempo que estamos utilizando la mente, creemos que el pensar es o reflexionar lo que nos facilita comprender. Pero bueno, esto ya es más secundario y llega en su momento. Pero lo importante es hacerlo, vivirlo. Por lo tanto, pues esto también se podría ampliar con determinadas actitudes como comprender, quizá con ayuda de lo que dicen otros seres humanos que con su sabiduría nos transmiten, nos han transmitido, verbal o escrito, pues muchas cosas de la vida en profundidad. Comprender nuestra razón de ser, nuestro sentido, qué papel tenemos, por qué estamos aquí. Y entonces cuando empezamos a comprender esto, siempre desembocamos en que estamos también no solo para crecer y desarrollarnos, sino para ayudar solidariamente, que es lo que estamos hablando, a los demás, para aportar algo al mundo, a los demás seres humanos o a los demás reinos de la naturaleza, al mundo, que esto es un sentido amplio, podemos ayudar en muchos aspectos. Por lo tanto, esto sería lo fundamental. Y cuando esto lo vamos viviendo, a veces aplicamos formas de ayudar, de ser solidario, que ya conocemos, o vamos descubriendo otras nuevas, o vamos buscando también otras formas nuevas de ayudar. Cuando se dice ayudar es ser solidarios, creo que una gran cantidad de veces estamos pensando en lo material, en la ayuda económica, de dinero o de tipo material. ¿Verdad? El dinero solo es un símbolo de la adquisición de lo material, de otras cosas también, pero principalmente. Entonces aquí hay una ayuda que también pues depende del interior y también de lo que la persona disponga. Según nuestras disponibilidades materiales, económicas, podemos aportar algo, algo que, digamos, puede beneficiar a otras personas, sin necesidad de una privación eh, destacada en nosotros. Por lo tanto, esto sería un primer aspecto en el cual gran cantidad de seres humanos manifiestan su solidaridad en la ayuda a los demás. Pero claro, si es algo material, también, como es lógico y estamos hablando, está la parte psicológica, la parte de la conciencia, porque no somos robots, aunque a veces actuemos como tales, sino que estamos manifestando nuestro interior. Otra forma sería de ayudar es a través de las enfermedades, ayudar a las personas enfermas. Esto, bueno, ya he tratado el tema en otras conferencias, pero todos estamos infinitamente agradecidos a los médicos. Hay de todas clases de psicología en los médicos que ayudan a la curación de las enfermedades.
de tal manera que ahí hay una labor y a veces tenemos el ejemplo de muchos de ellos que trabajan de un modo incansable, sin mirar a quién se dirigen. Es decir, que hay también, no solo como una profesión que necesitas ejercitar para sobrevivir, para ganar dinero, un sueldo, sino como un ofrecimiento, un servicio solidario hacia los demás. Y eso es un campo importante. Y si no somos médicos, pues aquí intervendría pues otro aspecto que es psicológico y que también está unido, como he explicado muchas veces, con las enfermedades. En los medios de comunicación a veces se dan consejos así generales, pero noto que todavía no tiene, y si hay algo, tiene poca fuerza, consejos de tipo psicológico, relacionar la psicología con las enfermedades. Y ahí hay un campo inmenso. Ahí lo podemos hacer sobre nosotros o sobre los demás, aunque no seamos ni médicos ni psicólogos. En el momento que sabemos cómo la psicología, los problemas psicológicos, la inadecuada vivencia psicológica, etcétera, influyen en las enfermedades, pues entonces podemos ir poniendo medios para paliar, para aliviar estas cosas. Y hay un campo de servicio enorme en todos los órdenes, en todos los roles. De tal manera que esto también está lógicamente relacionado con digamos, con ayuda directamente psicológica, sin que intervengan las enfermedades. Y ahí intervienen los seres humanos. En lo psicológico nos podemos ayudar a ser solidarios con la familia, los seres más cercanos, con los amigos, con las personas con las que nos relacionamos profesionalmente, en el trabajo o en distintos tipos de actividades, de ocio, etcétera. La relación con otros seres humanos, en el rol o campo que sea, implica la posibilidad de ser solidarios, psicológicamente hablando, me estoy refiriendo en estos momentos, prestando atención a las personas, escuchándoles, y hay una influencia psicológica. Esas es profundamente terapéutico. Prestar atención no de forma, sino de fondo a las personas. Y dentro de esa atención, hacia afuera y hacia adentro, surgen pues actitudes, comportamientos, consejos, palabra. La palabra es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos la humanidad para hacernos daño o para hacernos bien, para ayudarnos, según cómo la utilicemos. Como hay otros instrumentos o medios, lo podemos utilizar según nuestra conciencia. Con la palabra, no solamente con el contenido de lo que decimos, sino con la profundidad de donde emana esta fuerza mántrica que tiene el lenguaje humano, la lengua, la palabra. Entonces esto también es una ayuda. Y cuando vamos viviendo esa dimensión que decía antes con más profundidad, se produce un fenómeno poco conocido, pero que es muy importante y que cada vez nos vamos dando cuenta según nuestra sensibilidad más seres humanos. Es lo que se llama radiación. Todo es energía. Nuestros pensamientos son energía. Nuestro sentir, sentimientos o deseos, nuestra vivencia física es energía. Nuestra dimensión superior, como decía antes, de amor, de intuición, todo es energía en distintos grados y no queda dentro, sino que según la fuerza que tenga, se irradia, sale hacia el exterior, sale hacia afuera. Y por lo tanto, hagamos o no, digamos algo o no, estamos irradiando lo malo o lo bueno, lo peor o lo mejor de nosotros, según nuestra vivencia. Y esto es un servicio muy grande. Es una actitud que no hace falta pensar ahora lo hago, ahora no lo hago, etcétera. Es algo natural que surge cuando se está viviendo con cierta profundidad, con cierta atención, con cierta manifestación o fluidez de esos potenciales superiores que decía anteriormente.
Por supuesto que ahí es un campo enorme en el que podemos, lógicamente, ayudarnos y ser solidarios unos seres humanos con otros, en las relaciones humanas, como hemos dicho. También, por supuesto, en la ecología. La ecología empieza por uno mismo. A veces no se nota, pero podemos ser personas ecológicas cuando tratamos de evitar contaminar. Pero debemos decir, esto es poquito lo que podemos hacer individualmente. Son los responsables de sociales de las empresas y de otras cosas que pueden más hacer, es cierto, pero todo parte del ser humano, de la conciencia que tenemos. Y podemos ir, no solo nosotros, sino contagiando, en el buen sentido de la palabra, a los demás, este espíritu ecológico, de respetar la naturaleza. Ya es bastante respetar al ser humano, pero con un poquito más de conciencia se respeta también a los otros reinos de la naturaleza. Y por lo tanto, evitar dañar, contaminar. Y por lo tanto, ahí hay una solidaridad muy importante. ¿Cómo llamarla? Solidaridad con los animales, ayudándoles, tratándolos adecuadamente, hacer lo posible para que no se les maltrate o torture. El punto vegetal también, que está ahí a nuestro servicio y no se pelean ni con nosotros ni entre sí. Observarles con atención nos puede ayudar a ser más solidarios, también en sentido general. Y, lógicamente, esto implica la solidaridad cuando se va ahondando con esto que he dicho ya es, pero ya implica una serie de elementos que intervienen también en nuestra vida social. Es el compromiso social que podemos tener con la sociedad. Se puede manifestar a través de la política, podemos tener funciones políticas o no. La mayoría no las tenemos, pero si hay democracia podemos votar. Y entonces ahí también hay una responsabilidad de solidaridad. Y lógicamente, pues me estoy refiriendo a ser, digamos, solidarios cuando hacemos lo posible porque los gobernantes sean más, digamos, sociales, que traten de vivir en un mundo que vayan creando, un mundo donde todos los seres humanos consigamos el mayor bien posible. No unos cuantos, sino más. Lógicamente es un tema más delicado y que he tratado en alguna ocasión y que voy a tratar también en otra ocasión, en, otra, en otras conferencias. Por ejemplo, pues he podido, lo digo así muy brevemente aquí, he podido observar, y no solo yo, lo he comentado con otras personas, que la mayoría de la gente, digamos, con vivencias espirituales, la gente solidaria, la mayoría, un tanto por ciento, que no sé cuál, pues sí vota o es partidaria es de partidos de izquierda. Eh, hay una tendencia, vamos a llamarle, hacia la valoración del socialismo. Y le voy a dedicar una conferencia, quizá con el título Dimensión espiritual del socialismo, que es un movimiento político que, como abarca muchos seres humanos, pues lógicamente hay seres humanos de todo tipo, más altruistas, más egoístas, etcétera. Pero donde más los demás ideologías también existen. Buenas personas y las conozco, ¿verdad? Porque me relaciono con personas de distinto tipo y miro como otros el ser humano, más allá de esto. Pero estamos hablando de una situación de responsabilidad, donde si existen gobiernos con esta, digamos, actuación que tratan de buscar que, que no haya diferencias entre clases a nivel económico, las menos diferencias posibles, que se vayan acortando, que se vaya favoreciendo a las personas privadas de los elementos, como observamos que, aunque haya tendencias en distintas ideologías, en estas es más frecuente, que sean más ecológicas, defender
las energías renovables. Por eso que también hemos hablado otras veces, que favorecen la supervivencia humana, la igualdad entre todos los seres humanos, entre la igualdad del hombre y la mujer, el que haya más libertad de pensamiento, y lo cual pues lleva a una mayor y más depurada democracia. Algo que también es muy importante descubrir que es todavía muy imperfecta, pero que por evolución tendemos a que la democracia sea cada vez mayor. Entonces, pues esto también es una forma de solidaridad con los demás, favorecer aquellos tipos de actuación social que favorezcan también a su vez el que haya más justicia, en que haya más amor entre los seres humanos, más igualdad, que haya más educación y de más calidad en los servicios, como se suele decir habitualmente. Y por lo tanto, esta es una forma de solidaridad muy importante. Porque en estos momentos que decimos estamos evolucionando, pues hay una predisposición a otras ideologías más ancladas en el pasado, más conservadoras, pues hay unas razones que son bastante desconocidas. Y es que las energías que están actuando sobre nuestro planeta, las energías de la constelación de Acuario, que van a actuar durante más de 2000 años, están llegando progresivamente, cada vez con más fuerza. Pero también los que sabéis lo que son los rayos, que hablaba en otras conferencias, el primer rayo de los 7, que es la energía de voluntad o poder, está llegando al planeta, a nuestro planeta. Está llegando a nivel general. Por supuesto que no solo los rayos están y determinan las características psicológicas de temperamento de las personas, sino que actúan a nivel global. Y por lo tanto el primero y el séptimo están cada vez llegando con más fuerza. El rayo primero de voluntad o poder, que, junto con otras energías, está intensificando esa energía. Pero como los seres humanos somos imperfectos, según nuestras tendencias, nos mueven a actuar egoístamente o altruistamente. Usar la voluntad o poder para el bien o para el mal. Cuando la persona tiene una responsabilidad social y tiene el primer rayo y es egoísta, surgen lo que llamamos dictadores en distinto grado. Aquellas personas responsables de muchas muertes, de genocidios, de destrucciones, de represiones de toda clase. De tal manera que cuando es en pequeño en nosotros y somos egoístas, actuamos hasta donde alcanzamos negativamente. Como esto está llegando con fuerza, de momento, esperemos que sea de momento, está como resurgiendo aspectos incluso políticos, ideológicos, conservadores, de algo del pasado que tendría que cambiar, que impone la autoridad sobre los seres humanos que están por debajo, en lugar de facilitar que cada ser humano, que es la evolución, seamos cada vez más responsables de nosotros mismos. Por supuesto, siempre habrá autoridades. Eso es algo, una ley cósmica, no solo humana de aquí y de todas las épocas. Quienes dirigen, quienes gobiernan, eso siempre ha existido y existirá. Pero la tendencia puede ser a facilitar que seamos gobernantes de nosotros mismos. Y a la medida que lo seamos con calidad y con profundidad, favorecemos que eso se irradie también hacia los demás. De tal manera que, y más en una época como la actual, donde la globalización cada vez se ve más. La era de Acuario, una de sus características es esta, que vayamos tomando conciencia de que la humanidad es una y que sea secundario si vivimos en una nación, en otra, como hemos dicho, una raza, en otra, en unas condiciones o en otras diferentes, en unos pueblos o en otros. Eso sigue siendo diferencial, pero secundario en relación con la esencia de lo bueno, de lo positivo, de lo superior, de lo espiritual, y que la globalización no sea
solo egoísta, como por desgracia a veces sucede, sino que sea solidaria, que sea que la solidaridad de la que me estoy refiriendo se expanda grupalmente en todas direcciones, en lo pequeño, en pequeños grupos, en los grandes grupos, en las naciones. Que la solidaridad sea de unas naciones con otras, menos pudientes y con más dificultades. Algo se hace, pero todavía es insuficiente. Que las naciones donde haya seres humanos que se mueren de hambre, digamos, y que tratan de emigrar, se les pueda acoger. Es posible que haga una conferencia sobre las emigraciones donde explique algo que se desconoce, algo que es humano. Acoger a aquella persona antes de que se muera. Eso es humano, aunque no sea la persona muy elevada espiritualmente. Pero otra cosa es reconocer que ahí hay un proceso kármico. Y si en un momento los pueblos, las sociedades, las naciones crearon las condiciones para crear dificultades y aprovecharse egoístamente de unos pueblos, si no consiguen recompensar este mal karma con un buen karma, entonces el proceso continúa, el mal karma continúa. Por lo tanto, la solidaridad no solo es individual, que es la que más me he referido, sino también social. Y la sociedad está formada por seres humanos, por muchos individuos. Y por consiguiente, cuando más seres humanos sintamos amor, comprensión y seamos solidarios, en nuestro pequeño círculo, en nuestro pequeño ámbito, esto se irradia, se extiende y va llegando cada vez con mayor amplitud, de un modo más global, al conjunto de los demás seres humanos, al conjunto de la humanidad. Por lo tanto, pues estos serían algunos aspectos que, entre otros, pero creo que los principales están de la importancia que tiene el crear, el que los seres humanos vivamos más auténtica y profundamente la solidaridad. Irradiemos, contagiemos, comuniquemos la importancia de la solidaridad en nuestro entorno con los demás seres humanos. Bien, como he dicho, es un tema a no olvidar y a retomar en otras ocasiones, teniendo en cuenta que la solidaridad emana del amor y el amor no puede ir separado de la luz, de la capacidad intuitiva y de la voluntad del bien. Por lo tanto, ahí tenemos la base. Si vamos con la atención que tanto nombramos, educiendo estos potenciales, ello actuará y por lo consiguiente irá ayudando solidariamente, iremos ayudando y contribuyendo a que construir un mundo más solidario, más justo, más equitativo. Esperemos que todos contribuyamos a ello. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.